Reporte 100. Tengo ya a la doctora Herrera con nosotros esta mañana. Doctora Gladys Yadira Herrera Toyos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por tomar esta llamada. Platicaba de esta reforma que presentará el gobierno ante el Congreso para disminuir los requisitos necesarios para obtener una pensión. Pero hablando de las pensiones y jubilaciones en México, Gladys, ¿la ley de 97 fue un fracaso entonces? Pues así es, puede decirse que fue un fracaso porque no cumple con los objetivos para los que fueron creados los fondos de pensiones. En este caso, en el mundo, los fondos de pensiones han sido creados para garantizar la continuidad en el consumo de los trabajadores al llegar a la edad de retiro, es decir, para evitar caídas abruptas en su capacidad de consumo y evitar el empobrecimiento, obviamente. Y Sí. ninguno de esos dos objetivos se va a cumplir de no realizarse modificaciones al sistema de pensiones. Sí, digamos que uno de los errores de la ley de 97 es que excedió el número de semanas exigibles para poderse pensionar, 1,250, que resultaron inalcanzables. Así es. De hecho, la CONSAR este año sacó un documento en el que señala, a través de un estudio, que de 100 trabajadores que son afiliados al sistema de ahorro para el retiro, solo 24 de cada 100 iban a lograr, de acuerdo a las estimaciones actuales, iban a lograr llegar a cumplir las 1,250 semanas de cotización. Sí, Entonces, 2 de cada 10 entonces, prácticamente. 2 de cada 10, así es. 2 de cada Entonces, 10 y 8 de cada 10 de prevalecer la ley de 97 quedarían desprotegidos. Así es, iban a obtener al final de su vida laboral una negativa de pensión. Sí, ¿y lo que ahorraron en las Afores? Bueno, como te digo, 24 de cada 100, de acuerdo a las estimaciones actuales, no lograrían cumplir el tiempo de cotización. Sí. De esos 24, 17 solo podrían aspirar a la mínima garantizada. ¿Qué es esto? Significa que no ahorraste lo suficiente ni para obtener un salario mínimo. Entonces, en virtud de esta pensión mínima garantizada, el gobierno te pondría lo que te hace falta para que obtuvieras un salario mínimo como pensión. Sí, sí. De esos 24, solo 7 iban a lograr obtener una pensión superior a lo que es la mínima garantizada. Sí, y el resto que no alcanzó el número de semanas, que le estuvieron descontando dinero y que estuvieron aportando a las Afores, ¿qué pasará con ese dinero o qué habría pasado con ese dinero? Bueno, al final de la vida laboral, al llegar a la edad de retiro, al obtener la negativa de pensión, lo que significa es que te regresa a la Afore lo que tú ahorraste, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de que ahorita, a 24 años ya de que empezaron a funcionar las cuentas individuales a través del esquema de Afores, el promedio que tiene ahorrado un trabajador mexicano son alrededor de 70,000 pesos. Sí, es decir, los que no alcanzarían pensión con la ley del 97 por el número de semanas cotizadas, les regresarían lo que alcanzaron a ahorrar. Sí, así es. Sí. Entonces es una cantidad de verdad muy poca para financiar los 17, 20 años que te quedarían por vivir, de acuerdo a las estimaciones de la esperanza de vida, ¿no? Al cumplir 65 años. O sea, a los 65 años te doy 70,000 pesos y ahí te ves. Así es. Y ahí te ves y con eso hazle como quieras. Así es. Sí, porque esos con la insuficiencia de semanas no alcanzaría ni la pensión mínima, mucho menos una pensión mayor a la mínima. Así es. Y tampoco el servicio de salud, que este es un aspecto muy importante, ¿no? Sí. Ahora, ¿esto se va a corregir con la reforma que está planteando el presidente? Pues mira, yo lo considero acertada en que lo primero que está planteando es una disminución del requisito de las semanas de cotización. Entonces, al reducirlas de 1,250 a 750, yo considero, de acuerdo a las estimaciones, que por lo menos la mitad de los trabajadores que están afiliados podrían cumplir este requisito del tiempo de cotización. Sí. Entonces, en ese aspecto yo lo considero que es acertado. Se dice que de 750 semanas gradualmente pasarían a 1,000. Mi opinión es que para pasarlas a 1,000, pues habría que checar un parámetro que es fundamental en cuestión de las pensiones, que es la densidad de cotizaciones. Sí. Actualmente la CONSAR dice que un mexicano promedio cotiza a la Seguridad Social solo 4 años, un poquito más de 4 años de cada 10 que ha trabajado. Entonces,
en ese aspecto, pues parece acertado, porque digamos que estarían en posibilidad la mayoría de los trabajadores de cumplir ese tiempo de cotización. Sí, es decir, va a subir el universo de personas que van a obtener la pensión mínima garantizada. Así es, en general que podrían acceder a una pensión y la mayoría de ellos pues sí sería mínima garantizada. Sí. Y también una de las propuestas que se está haciendo en esta iniciativa de reforma, en esta propuesta, es que se incremente la pensión mínima garantizada. Como te digo, actualmente es un salario mínimo, la pensión mínima garantizada. Sin embargo, en esta propuesta lo que se está señalando es que podría ser hasta 2.2 veces el salario mínimo. Sí, o sea, estamos hablando de una pensión más o menos de 6,000 pesos. Podría ser, sí. De una mínima garantizada de 6,000, entre 6,000 y 7,000 pesos en esta propuesta. Entonces, también esa es una buena noticia. Porque yo pensaba que esta reforma nada más bajaba el número de semanas para obtener una pensión mínima garantizada de un salario mínimo, pero no, entonces son entre 2 y 2.5 salarios mínimos. La pensión mínima garantizada podría ir de 1 a 2.2 veces el salario mínimo. Sí, pero todavía eso no está definido. Todavía no está definido, es apenas una propuesta. Otro de los aspectos que se señalan en la propuesta y que son muy indispensables también es el aumento en las aportaciones que se hacen a la seguridad social. De manera obligatoria y tripartita, es decir, entre el Estado, el trabajador y el patrón, aportan de manera obligatoria a la seguridad social el 6.5% del salario base de cotización. También se está planteando aumentar para llegar hasta el 15% en un lapso de 8 años. Sí, y en esta aportación tripartita entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, ¿quién va a poner más? Se dice que la iniciativa privada es la que está, digamos que absorbiendo la mayor aportación para el retiro de los trabajadores en esta reforma que plantea el gobierno. ¿Es correcto el dato? Sí, de acuerdo. Bueno, en la ley actualmente ese 6.5% se integra de la siguiente manera. El 5.15 lo aporta el patrón, el 1.125 lo aporta el trabajador y el 0.225 lo aporta el gobierno de manera obligatoria. Sí. Aparte, el gobierno aporta algo que se llama la cuota social, que es para los trabajadores que tienen menores ingresos. El gobierno hace una aportación adicional a ese 0.225. Y esa aportación, por ejemplo, si tú ganaras un salario mínimo, esa cuota social es alrededor del 5 o 6%. Entonces, el principal incremento que maneja esta reforma lo haría el patrón. Entonces, pasaría de su aportación de 5.15% hasta el 13.87%, dependiendo del salario del trabajador. Sí. Entonces, para darnos una idea más o menos en términos de dinero, ¿cuánto es esto? Un trabajador que digamos en promedio gana 2 veces el salario mínimo, o sea, alrededor de 7,300 pesos mensuales. Lo que aporta el patrón actualmente son alrededor de 380 pesos mensuales. El trabajador aporta 83 pesos mensuales y el gobierno, por la cuota obligatoria, aporta 16 pesos, más la cuota social que ya dijimos que es variable, ¿no? Sí. Entonces, de manera obligatoria y tripartita, se aporta esa cantidad. Serían 479 pesos mensuales por concepto de seguridad social en materia de pensiones. Entonces, evidentemente, esa cantidad pues es poca, ¿no? Sí, ahora, doctora Gladys Yadira Herrera Toyos, hemos platicado hasta este momento de que se va a ampliar el universo de personas candidatas a ser pensionadas, que se pudiera ampliar de 1 a 2.2 el salario mínimo, de salarios mínimos de la pensión mínima garantizada, que un mayor número de personas va a ganar más y que un mayor número de personas podrá pensionarse en el futuro, Esto le aplica esta reforma a las personas que actualmente están cotizando, es decir, personas que hayan sido registradas con la ley del 97, ¿será retroactivo para ellas o será para aquellos que empiecen a trabajar en el momento mismo que sea aprobada esta reforma? No, sí tiene efectos en lo que es la generación Afore, es decir, todos los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Sí, o sea, sí ampara a las personas que están cotizando de 97 a la fecha. Sí, así es, bueno, es lo que entiendo, ¿no? De acuerdo a lo que leí de la propuesta. Ahora, ¿las Afores van a continuar o van a desaparecer?
Pues fíjate que ese es un muy buen punto, porque si bien, como te digo, considero que es muy acertado y es urgente, de hecho, que se haga una reforma en materia de pensiones, yo creo que hay aspectos que no son suficientemente tocados en esta propuesta, y son los que se refieren a otros dos problemas que son muy importantes en cuanto a las pensiones y en cuanto al monto que van a recibir los trabajadores en la edad de retiro, y es la reducción de las comisiones que cobran las AFORES, y también se tiene que valorar la cuestión de los rendimientos que se generan a través de las inversiones de las AFORES, ¿no? Esos son dos aspectos que se dicen así de manera muy general, pero no hay en sí propuestas concretas respecto a eso. Y te comento porque es muy importante. Se está manejando pues que hay un incremento en las aportaciones, ¿no? Que pasen del 6.5 hasta llegar al 13% dependiendo del salario. Y eso significa pues que sí, el trabajador va a ahorrar más, va a haber un esfuerzo por parte del Estado, por parte de los patrones, de aportar más a las cuentas individuales de los trabajadores. Pero incluso el trabajador puede hacer un esfuerzo, ¿no?, de aportar más a su cuenta. Pero esto no sirve de mucho si las reducciones de las comisiones no disminuyen y si no mejora la cuestión de la rentabilidad. La gente por lo general no sabe cuál es la trascendencia, ¿no?, de un punto en materia de comisiones. Por ejemplo, actualmente, este año la comisión que se paga porque la AFORE te administre tu cuenta individual es de 0.922. Bajó porque el año pasado fue 0.983, pues eso es un poquito menos del 1%. Pero ese 1% se cobra sobre el saldo de la cuenta del trabajador. Es decir, si un año hubo minusvalías y el trabajador, no sé, trabajó por honorarios, trabajó de manera informal y no aportó a su fondo de pensiones, independientemente de eso, la AFORE te cobra casi el 1% del saldo de tu cuenta. Sí. Es decir, del saldo global, del saldo total. Entonces eso es lo que va a hacer al final de los 40 años, digamos, por ejemplo, de la trayectoria de un trabajador, es que la AFORE se va a venir quedando con la tercera parte de lo que hayas ahorrado en tu cuenta para el ahorro. Solo por el hecho de tener el dinero ellos resguardado. Por administrarlo. Sí. Entonces, este esquema de cobrar sobre el saldo de pensiones también debe de considerarse. O sea, no es nada más la forma en que se cobra ese porcentaje de irlo disminuyendo, que actualmente es alto, ¿no? Pero también hay que cambiar sobre qué se cobra. En otros países, este dinero que te cobra la AFORE por comisión se cobra sobre un porcentaje del salario o se cobra incluso sobre la rentabilidad que te genera el fondo de pensiones. Pero en México y en otros dos países, ¿no?, que tienen este sistema de cuentas, se cobra sobre el saldo, lo cual considero yo que debe de valorarse también, aprovechando precisamente esta coyuntura de la reforma. Y viene en la propuesta presidencial esto que usted nos plantea, doctora Gladys Yadira Herrera Toyos del Colegio de Sonora, que no se cobre la comisión sobre el saldo de las personas aforadas. Fíjate que hay una propuesta que es independiente, que hace como 2 años se presentó en el Congreso, pero que no hubo ningún avance. Entonces, en la propuesta que yo he visto no se mencionan acciones concretas, ¿no?, de esta propuesta que salió en julio de este mes, ¿no? Y no se menciona ninguna acción concreta en cuanto a la reducción de las comisiones. Pero como te digo, no nada más se tiene que ver la reducción de las comisiones, sino también la forma en la que se cobran estas comisiones. Sí. Y el otro aspecto, bueno, por ejemplo aquí, si las comisiones pasaran de esa cantidad que te digo que es actual de 0.9 a 0.5, eso podría tener un incremento entre el 10 y el 20% del monto total de lo que se reciba por pensión y al final de la vida de un trabajador. Por eso es importante. Y el otro aspecto es la rentabilidad, que también de manera general se está diciendo que se van a hacer reformas para mejorar las formas en las que se invierte, ¿no?, los fondos de pensiones, pero no se señalan acciones concretas. Y eso es muy importante también porque el rendimiento de los últimos 10 años de los fondos de pensiones ha sido apenas del 3.3% en términos reales, ¿no?, el rendimiento real. Y en los últimos 5 ha sido de 1.6, y en 3 de esos 5 años ha habido rendimientos negativos o lo que se llama minusvalías. Entonces, ese es otro aspecto que también se tiene que valorar. Realmente se tiene que arriesgar de esa manera el patrimonio del trabajador, el futuro del trabajador. Entonces yo creo que ese aspecto no se está considerando lo suficiente, y también es muy importante, ¿no? Se tiene que ver que quizás la forma en que las AFORES están invirtiendo
los fondos de pensiones no es la más adecuada, no es la óptima. Muy bien, doctora Gladys Yadira Herrera Toyos, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya explicado esta reforma que pretende el gobierno y lo que debiera incluir desde su perspectiva este cambio al sistema de pensiones de nuestro país. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto, Gladys Yadira Herrera Toyos, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Reporte 100.